Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a aprender a posicionarnos utilizando una o dos rectas de altura. Primero las trazaremos, obtendremos la posición y calcularemos la diferencia de latitud y longitud para obtener las coordenadas definitivas. Además de ello, utilizaremos la carta en blanco, la carta mercatoriana en blanco, sobre la cual trazaremos estas rectas de altura porque esto se trata de un problema de resolución gráfica. Vamos a verlo. La obtención de la situación mediante rectas de altura no deja de ser un procedimiento gráfico para el cual necesitamos un soporte en papel, una carta, que esté a la escala correspondiente con sus latitudes y longitudes, sobre la que poder dibujar las rectas de altura. Como cuando navegas en navegación astronómica, se supone que no estás a la vista de costa, estás navegando en zonas en las que no hay cartas normalmente con una escala suficiente para poder trabajar con precisión el trazado de las rectas, lo que hacemos muchas veces es dibujar una carta mercatoriana en blanco. Vamos a ver entonces cómo se haría esto. Bien, tenemos que en el sentido horizontal de la carta vamos a tener las diferencias de longitud o longitudes, mientras que en el vertical vamos a medir las latitudes, diferencias de latitud y distancias. La escala es la misma, pero lo medimos en unidades distintas. La unidad en la que medimos en el sentido horizontal, que es la diferencia de longitud, corresponde a un minuto de arco de la línea en la que estamos trabajando, o sea, de la línea sobre la que estamos, que es el paralelo. ¿Qué ocurre con los paralelos? Pues que, aunque miden 360 grados, son 360 grados de una circunferencia con distintos radios según vamos estando más al norte. Un paralelo que esté en las proximidades del ecuador tiene un radio mucho mayor que un paralelo que esté en las proximidades del polo. Entonces, eso va a hacer que los 360 grados haya que dividirlos, repartirlos entre una cantidad de distancia mucho menor, con lo cual, pues, van a ser unidades mucho más pequeñas. Sin embargo, en la escala de latitudes, pues como todas las escalas de latitudes se miden sobre meridianos, todos los meridianos son iguales, y la separación, un minuto de ese arco de esos 360 grados va a ser una milla, 1852 metros, pues como veis vamos a tener unidades distintas. La de la diferencia de longitud, que bueno, aquí lo he forzado un poco yo, que bueno, veis cómo de juntas están las unidades, mientras que en diferencia de latitud pues están más separadas. Arbitrariamente las he puesto yo, pero bueno, habrá una latitud en la que esto sea así. Entonces, bueno, pues para construir la carta mercatoriana en blanco hay que, fijando la diferencia de longitud, es decir, la separación entre meridianos, ver cuál es la separación que hay entre paralelos. Nos cuenta que hay un paralelo que pasa por la unidad 1, otro paralelo que pasa por la unidad 2. Entonces, a mí me va a interesar sabido cuál es la diferencia en longitud, cuántos centímetros del papel le adjudico a esa unidad que acabo de elegir, ¿no? Digamos, fijo la distancia horizontal, cuántos centímetros le voy a aplicar a la distancia vertical. Distancia en el eje vertical, que es una diferencia entre latitudes. Es decir, tengo que ser capaz de calcular la separación entre paralelos, es decir, calcular la diferencia de latitud fijada a la diferencia de longitud. Eso lo hacemos pues en la carta mercatoriana con esta fórmula, ¿no? Que la separación entre paralelos es la diferencia en longitud entre el coseno de la latitud. La diferencia entre paralelos, es decir, fijar cuánto va a ser la latitud, habiendo dado antes el valor a la diferencia de longitud, pues se hace con esta fórmula. Entonces, para un caso concreto, si estuviéramos, por ejemplo, en una latitud de 45 norte, y fijamos pues que un grado de diferencia de longitud o un minuto, la unidad que queramos, es un centímetro sobre el plano que vamos a dibujar. ¿Cuál será la separación que hay entre paralelos? Es decir, ¿cuál será la diferencia de latitud? Pues la distancia, al final se mide en millas, ¿no? En diferencia de latitudes, es la diferencia de longitud entre el coseno de la latitud. Si fijamos, como hemos dicho, que la diferencia de longitud es un centímetro, pues será un centímetro entre el coseno de 45, que es la latitud en la que estamos trabajando. Con lo cual, la separación entre paralelos va a ser 1,4 centímetros. Es decir, la diferencia de latitud equivalente a una diferencia de longitud de un centímetro sobre el plano de la misma unidad, del mismo número de unidades, quiero decir, va a ser 1,4 centímetros. Es decir, cada unidad horizontal, de estas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 que corresponden a diferencias de longitud, va a corresponder a un centímetro. Bien, pues a ese centímetro fijado para esa latitud en la que estamos trabajando, que son 45 norte, si fuera la latitud distinta, el valor sería distinto, les corresponde una separación entre unidades de 1,4 centímetros.
Ya podríamos entonces pues dibujar una carta, haríamos los meridianos, los paralelos y sobre ello podríamos calcular pues distancias, diferencias de latitud, diferencias de longitud. Esta sería una manera de hacerlo más analíticamente, ¿no? Habiendo calculado analíticamente la separación. Podemos hacerlo también gráficamente. Gráficamente porque eh, la separación entre meridianos, mal dicho, no es entre meridianos, es separación entre paralelos. La separación entre meridianos nos da la diferencia de longitud y estamos hablando de diferencia de latitud, es decir, separación, ahí donde dice meridianos, tendría que decir separación entre paralelos. Bien, pues como digo, la separación entre paralelos es la diferencia de latitud, que es la separación entre paralelos, es igual a la diferencia de longitud entre el coseno de la latitud. Vale, pues de aquí, si despejásemos el coseno de la latitud, pues nos daría, pues eso, que es la diferencia de longitud dividido entre la diferencia de latitud. Esto equivaldría a estar trabajando sobre un triángulo rectángulo en el que el ángulo fuera la latitud, el cateto contiguo al ángulo fuera la diferencia de longitud y la hipotenusa fuera la diferencia de latitud. Es decir, el cálculo que hemos hecho antes de dividir 1 entre el coseno de 45 lo podríamos haber hecho gráficamente si nosotros hubiéramos dibujado en la horizontal, que es la diferencia de longitud, una unidad, centímetro por ejemplo, levantamos un ángulo que fuera la latitud, que son 45 grados, porque en este ejemplo eran 45 grados, pues lo que midiese la hipotenusa en ese triángulo, es decir, este lado, serían 1, creo que eran 1,4, 1,4, pues si esto era un centímetro, pues este lado mediría 1,4 centímetros. Es decir, habríamos hecho el mismo cálculo, solo que gráficamente en vez de analíticamente. Bien, pues para dibujar la carta mercatoriana en blanco, normalmente se hace este cálculo gráfico. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Pues sería, en primer lugar, fijamos la escala horizontal, la de diferencia de longitudes. Pues ponemos pues un centímetro igual a un minuto. Claro, ¿por qué escala vamos a elegir? ¿Qué le asignamos? Por ejemplo, aquí a un centímetro le asignamos un minuto de diferencia de longitud o le asignamos, por ejemplo, pues 3. Pues dependerá del tamaño que os vaya a salir el dibujo. Si en ¿el dibujo en qué consiste al final? El dibujo consiste que desde el punto de la situación estimada dibujáis la diferencia de alturas y perpendicular a ella la recta de altura, ¿no? La diferencia de alturas la dibujáis a lo largo del azimut, bien, sí, eso ya se ha visto. Vale, lo que me importa es que esta distancia, que es la diferencia de alturas, es la que va a hacer va a hacer que elijáis una escala u otra. Imaginaos que la diferencia de alturas es muy grande, por ejemplo, pues qué sé yo, pues son 30 minutos la diferencia de alturas. Es verdad que no lo medimos en la escala horizontal, lo medimos en la vertical, pero para hacer unidad de escala es suficiente. Pues si le tengo que dar como mínimo 30 centímetros a esta distancia, en un folio no me cabe. Entonces, bueno, pues lo que haríamos sería, por decir, por ejemplo, que una unidad son 3. De manera que serían, bueno, pues ya serían 10 unidades, 10 centímetros. Cuando normalmente una unidad que usamos para medir cosas así pequeñas es un centímetro, ¿no? Entonces pondríamos 10 unidades, es decir, 10 centímetros, 10 minutos. Y bueno, parece que así más o menos me puede caber. Es verdad que los programas tampoco lo suelen hacer así con diferencias de altura muy grandes y se pueden hacer con comodidad que un minuto equivalga a un centímetro de la escala horizontal o de la escala vertical, como ahora vamos a ver, pero bueno, que sea un minuto una unidad, un centímetro. Pero bueno, puede que no. Entonces, bueno, es cuestión vuestra elegir la escala correcta. Una escala en la que la diferencia de alturas quepa bien en el folio. Bien, fijada la escala horizontal, lo que hacemos es levantar la escala de latitudes y distancias con un ángulo igual a la latitud, como lo que hemos visto hace un momento. Es decir, levantamos este ángulo. Tenemos inicialmente la escala horizontal, ¿no? Bueno, pues ahora levantamos una línea, un ángulo equivalente a la latitud. Si la latitud, como antes eran 45, pues este ángulo serían 45 grados. El problema de antes, como dijimos, la latitud era 45 grados. Pues entonces, el ángulo este son 45 grados. Este ángulo son 45. Vale, a continuación proyectamos en la escala vertical las diferencias de longitud para obtener las distancias y diferencias en longitud, en latitud, perdón. Es decir, estas
estas medidas aquí que tenemos en la horizontal, las vamos a subir. De manera que ahora ya tengamos que, en el caso de antes, 1 centímetro de aquí, cuando el ángulo era 45, equivalía a 1,4 de aquí, de la escala de diferencias de latitud y distancias. De esa manera, por ejemplo, pues si tenemos la carta, imaginaos que esta es la situación estimada y nos dicen la diferencia de alturas son 3,4 minutos, 3,4 millas y el azimut es 45. Dibujamos z, v igual a 45 y busco pues 3,4 millas. 3,4 millas que son minutos de diferencia de latitud. Entonces buscaría 1, 2, 3, 3,4 que sería más o menos por aquí. Y con el compás cojo esta medida, o con la regla, cojo esta medida y me la llevo aquí. Y es desde este punto donde he medido ya los 3,4 millas donde hago la recta de altura. ¿Por qué lo he elegido en la escala vertical? Porque es distancia, son minutos de arco de círculo máximo. ¿Y cuánto le he dado en centímetros? Pues el equivalente a 4 unidades de diferencia de longitud dividido entre el coseno de la latitud. Es decir, con un ángulo levantando una línea, un ángulo equivalente a la latitud, lo que mida en la hipotenusa que me salga. Y ahora otra vez. Ahora hacemos un problema para ver esto un poco más claro. Bien. Entonces, ahora lo veis aquí, en la carta en blanco vamos a medir las diferencias de longitud y lo llevaremos a la escala horizontal. Un hueco que tenga por aquí. Imaginaos, ¿no?, que he acabado obteniendo que esta era la situación estimada y esta la situación observada. Bueno, pues entre la situación estimada y la situación observada hay una diferencia de longitud y voy a pintar en otro color. Y una diferencia de latitud. Bien, pues tomaré, para saber cuál es la diferencia de latitud, la mediré con un compás o con una regla y la trasladaré a la escala vertical, a la escala inclinada, que es donde mido diferencias de latitud y distancias. Entonces, por ejemplo, yo que sé, pues fuera esto. Pues entonces tenemos en este caso que la diferencia de latitud es pues 1 unidad, 2 unidades, 2,8. 2,8 y como he dicho que cada unidad es un minuto, 2,8 minutos y en este caso, como la situación observada está al norte de la situación estimada, 2,8 minutos al norte. Si quisiera quiero saber la diferencia de longitud, pues mido, como he dicho, este tramo y con un compás, lo saco, ¿no? Y me lo traigo a la escala horizontal. Y me da, pues por ejemplo, pues aquí. Mido eso y me dice, voy a mido ahí en la escala y me doy cuenta que la diferencia de longitud son 1, 2, 3, 4,4 unidades, que en este caso son minutos, hacia el este. ¿Te das cuenta? La diferencia de latitud, la verde, la he medido en la escala que había levantado, en la que implicaba haberlo dividido por el coseno de la latitud, y la escala horizontal, la de longitudes, tal cual, un centímetro, un minuto. Centímetros, o sea, 1 centímetro en minutos, lo que haya prefijado. Vamos a hacer un problema de esto. Dice este problema: hallar la situación rectificada si hemos obtenido el siguiente determinante de un astro: azimut 325 y diferencia de alturas 5,8. No dice menos 5,8, en ese sentido se entendería que sería positivo, que sería más 5,8. Siendo nuestra situación estimada 23 grados sur y 50 grados norte. Bien, pues he dibujado aquí la situación estimada. Esta sería la carta en blanco.
Dibujar la latitud estimada. Es interesante dibujar siempre como una cruz que esté bien perpendicular para que nos sirva para posicionar el transportador de ángulos con el que dibujar los azimutes. Entonces, dibujo el abaco correspondiente, que sería, pues eso, primero lo que dije antes. Primero fijo la escala horizontal, le meto 1 centímetro un minuto. En este caso parece que sí, porque son 5,6 la diferencia de alturas. Levanto la línea de diferencia de latitudes y distancias, un ángulo equivalente a la latitud, que son 23 grados, creo recordar, y nada, pues lo proyecto, pum, 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 y lo tengo. Entonces ahí podré tomar luego las medidas. Bien, pues vamos a dibujar la recta de altura para ya la situación rectificada. Recordad que la situación rectificada es la situación sobre el determinante. Es decir, desde la situación estimada se dibuja el determinante y el punto que obtengamos es una situación mejor que la que tenemos, que es estimada. No es tan buena como una observada con 2 líneas, pero bueno, por lo menos es algo mejor. El siguiente problema lo haremos con 2 líneas. Entonces tenemos un azimut de 325, pues como ese. Lo dibujamos con el transportador y ahí estaría dibujado el azimut. Y la diferencia de alturas es 5,8 millas más 5,8, porque me dice que sea negativo. Pues vamos a la escala de las distancias o de la diferencia de latitud, es decir, la escala que está levantada, y medimos 5,8 unidades. Pues será eso, diferencia de alturas igual a 5,8 unidades. Cogemos con el compás, vamos a esa distancia y la llevamos desde el punto de salida. Medimos ahí las 5,8 millas. A continuación, pues hacemos un arco, lógicamente, y tiramos la recta de altura. Esa sería la recta de altura que hemos observado. La situación rectificada sería el punto que se encuentra sobre ella a la mínima distancia nuestra, que sería ese punto. Bueno, pues como lo que nos piden es cuáles son las coordenadas de ese punto, una de las posibilidades sería indudablemente hacer una estima analítica, navegando al 325 desde nuestra situación estimada 5,8 millas, pero aquí lo estamos resumiendo gráficamente. ¿Qué hacemos? Pues medimos la diferencia de longitud, la diferencia de latitud. Cogemos la diferencia de longitud con el compás y nos la llevamos a la escala de longitudes. Y resulta, bueno, pues que la diferencia de longitud son, pues yo creo, 5 minutos al oeste. 5 minutos, ojo, al oeste. Es importante que sea para el este o para el oeste. En este caso es para el oeste. Medimos la diferencia de latitud con el compás también. Y, ojo, nos lo llevamos a la escala de diferencias de latitudes y nos da, pues ahí, pues un arco de unos 3,3 minutos al norte. La situación rectificada está al norte, en este caso, de la situación estimada. Vale, pues ahora ya sabidas en la situación de estimada inicial, la diferencia de latitud y la diferencia de longitud, pues nos queda saber las finales, que serían la latitud estimada inicial era 23 grados sur, la longitud estimada inicial 50 grados oeste. Pues nada, le sumamos la diferencia de latitud y la diferencia de longitud y obtenemos, pues bueno, pues 23 grados sur, como la diferencia es al norte, va a dar menor, 22 grados 56,7, y longitud es oeste y vamos más al oeste, con lo cual se suma, sería 50 grados 5 minutos. Y esas serían las coordenadas de la situación rectificada. Es muy importante tomar las medidas en la escala correspondiente. Vale, pues vamos ahora a dibujar, a obtener gráficamente nuestra situación trazando dos rectas de altura. Una recta de altura que corresponde a un primer astro. Tenemos el determinante 1, cuyo azimut es 325 y diferencia de altura es más 5,8. Es decir, el que hemos hecho hace un momento. Y un segundo determinante correspondiente a un segundo astro, cuyo azimut es sur 40 oeste y la diferencia de alturas menos 3,5 minutos. Y partimos de que nuestra situación es la misma que el otro plano, 93 grados sur y 50 grados oeste. Lo primero sería hacer la carta, preparar el abaco este para la carta en blanco, que sería levantar una línea, un ángulo equivalente a la latitud. Como la latitud son 23 grados sur, pues este ángulo pues son 23 grados. Da igual sur que norte, se dibuja siempre hacia arriba. Si queréis hacerlo hacia abajo también se podría, no tiene más problema. Entonces vamos a dibujar la primera recta de altura, la segunda a intersectarlas y el punto S pues será nuestra situación observada, que hemos de calcular la diferencia de latitud y diferencia de longitud para, añadiéndoselo a la situación estimada inicial, pues obtener la situación observada. Para lo cual, lo primero va a ser borrar un poco. Y empezamos.
tenemos que el determinante 1 era el azimut 325 y diferencia de alturas más 5,8. Exactamente lo que hemos hecho antes. Azimut 325, medimos los 5,8 minutos de distancia en la escala que hemos levantado, no en la horizontal, en la que hemos levantado, 5,8, pum, y nos lo llevamos aquí, hacemos el arco y ya está dibujada la primera recta de altura. Bien, esto ya está, lo hemos hecho, vamos a seguir. Vamos a dibujar la segunda recta de altura. Bien, pues primero el azimut, que es sur 40 oeste. Azimut del determinante 2 es sur 40 oeste, como pone aquí arriba. Ahí está dibujado. Ocurre que en este caso la diferencia de alturas es menos 3,5. La diferencia de alturas es negativa. Cuando la diferencia de alturas es negativa, dibujamos la recta de altura en dirección opuesta al azimut. Entonces, si en este caso el azimut es sur 40 oeste, la dibujaríamos a lo largo del norte 40 al este. Cuando son positivas, en la dirección del azimut. Cuando son negativas, en la dirección opuesta. Para lo cual, bueno, pues la diferencia de alturas es menos 3,6. 3,6 es, no menos 3,5. La dibujamos a la opuesta del azimut, que sería el norte 40 este, es decir, el opuesto al sur 40 oeste. Hemos medido la distancia en la escala de latitudes, por supuesto, y hacemos el arco. Ojo, como son distancias en la escala de latitudes. Hacemos el arco y tiramos la recta de altura. Daos cuenta cómo hemos hecho. El azimut, que inicialmente era sur 40 oeste, o inicialmente y finalmente es sur 40 oeste, como la diferencia de alturas es negativa, es menos 3,6, hemos acabado dibujándolo en su dirección opuesta, es decir, en vez de prolongarlo hacia acá, lo hemos tirado al revés, para sobre él medir las 3,6 millas y ahí tirar la recta de altura, por ser negativa la diferencia de alturas. Bien, entonces pues ya tenemos la situación observada, que es aquí. La intersección de las dos rectas de alturas, igual que dos demoras. ¿Dónde estamos en el primer patrón de IATE cuando cortaba intersectábamos dos líneas de posición? En la intersección, ¿no? Pues aquí lo mismo. Si estamos a lo largo de la recta de altura 1 y estamos a lo largo de la recta de altura 2, estamos en la intersección, que es la situación observada. Ahora toca, pues, sacar la diferencia de latitud, perdón, de longitud y la diferencia de latitud. Pues medimos, por ejemplo, primero la diferencia de longitud y aquí hay que estar muy pendiente de tener cuidado de llevárselo a la escala horizontal, la diferencia de longitudes. En este caso da, pues yo que sé, unos 2,6, 2,7, en fin, hay una medida, de manera que la diferencia de longitud son 2,7. 2,7, importante, hacia el oeste, porque eso luego hay que tenerlo en cuenta. Y para la diferencia de latitud, medimos con el compás, nos llevamos a la escala de las latitudes, es decir, la que hemos levantado desde la diferencia de longitudes, hacemos ahí un arco y nos da pues que la diferencia de latitud es 6,4. 6,4, ojo, al norte, importantísimo. Pues ya nos queda, sabiendo la diferencia de latitud, la diferencia de longitud y la situación estimada, pues calcular la situación observada, que va a ser la latitud de salida, o la latitud inicial era 23 sur y 50 oeste. Bueno, tenemos que la diferencia de latitud es 6,4 minutos al norte y la diferencia de longitud 2,7 minutos al oeste. Pues tenemos entonces que la latitud observada es 22,53,6. Estamos porque vamos hacia el norte partiendo desde el sur, ¿no? Por esto ser cuidadosos, que estando bien hecho el problema a veces se confunden una de estas cosas. Esto es como las estimas del patrón de IATE. Y la longitud observada, pues como estamos en el oeste y vamos más al oeste, sumaríamos la latitud observada 50 grados, 2,7 minutos al oeste. Vale, pues esta sería la obtención de la posición con dos rectas de altura simultáneas o casi simultáneas, con lo que habría que hacer para obtenerla. Dibujar una, dibujar la otra y sacar la diferencia de latitud y de longitud. Siempre con mucho cuidado con el abaco, de medir en la horizontal diferencias de longitudes y en la que hemos levantado diferencia de latitudes y distancias. Esto es lo que tiene las rectas de altura simultáneas.